8 de la mañana con 15 minutos, llegó el momento de abordar nuestro tema del día y precisamente hoy vamos a ver, finalizado el evento electoral, seguramente vamos a hacer un análisis de la participación de miles de ciudadanos que han emitido su voto. Y en este tema vamos a hablar sobre qué es lo que legitima la democracia de un país. Antes veamos el siguiente reporte que nos ha preparado nuestro compañero el periodista Luis Alberto López. La población salvadoreña, después de meses de campaña electoral y participar en los comicios presidenciales, ahora pasa a otra fase del proceso democrático: conocer oficialmente los resultados y la voluntad popular. Pero, ¿qué es lo que le da legitimidad a una democracia en un país? En primera instancia, el respeto a la legalidad. El derecho fundamental de los ciudadanos es votar en las elecciones, pero no se termina ahí el deber y el derecho democrático de los ciudadanos. Si hay verdaderas instituciones políticas, verdaderos partidos políticos, eso más que nada legitima una democracia. La participación de la ciudadanía en la elección de sus funcionarios, de sus representantes en el gobierno, legitima precisamente a quien sale electo. La ciudadanía tiene que ser garante del buen funcionamiento del gobierno. Sin duda, cuando una mayoría escoge a un gobierno, el gobierno gobierna, valga la redundancia, para todos, ¿verdad? Sin distingo político. Pero una democracia no solo se limita a un proceso electoral. También se deben probar y hacer funcionar las instituciones. Y por sobre todo, fomentar la participación ciudadana como un mecanismo de control del poder político. Necesitamos gente crítica, obviamente, que exija que las promesas de campaña se cumplan. Es decir, la participación ahora no debe ser una participación esporádica o una participación coyuntural en la jornada de las elecciones. Debe ser un ejercicio permanente de ciudadanía. Los asuntos públicos son mis asuntos. A mí me interesa cómo se usan los fondos del Estado, cómo se implementan las políticas públicas, cómo se definen las prioridades de gobierno, cómo se construyen las leyes en la asamblea o cómo tomo las decisiones mi alcalde o mi alcaldesa. No es solo la elección, ya elegí, y si elegí bien, qué suerte, y si elegí mal, qué mala suerte, ¿no? Esto es constante, ¿sí? Exigir a nuestros gobernantes, eso es la democracia, ¿no? O sea, desde nuestro papel como sociedad civil tenemos que ejercer ese derecho también. La participación es consustancial de la democracia, es parte de la democracia, y cuando no hay participación, aunque hayan elecciones, obviamente no podemos decir que existe una verdadera democracia. En El Salvador, desde 1980 y posterior a la promulgación de la actual Constitución Política de 1983 y la firma de los acuerdos de paz en 1992, se ha enrumbado en un proceso para consolidar la democracia. Un modelo de democracia representativa que supone que los ciudadanos delegan las funciones de gobierno en personas elegidas por ellos mismos, y que también implica una división de poderes independientes pero coordinados entre sí, como el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos parte del informe de Luis Alberto López, que habla sobre esta situación de la legitimación de la democracia. Creo yo que lo importante es acá la participación ciudadana, el hecho de que estemos conscientes de los retos que tenemos como país y lo básico que puede significar el hecho de participar en procesos electorales para tratar de cambiar esas realidades, moviéndose de acuerdo a las propuestas. Un aspecto importante, creo yo, que ha quedado al descubierto en el proceso electoral del día de ayer es que el ciudadano pues ya no está, siguiendo el voto duro, el lineamiento de un partido, sino que de pronto quizás hay gente que, como decía el doctor Martínez en el análisis que hacía, gente que llegó vistiendo colores partidarios a los centros de votación, pero al final su voto no era precisamente para su partido, sino para otro que estaba en la contienda. Exactamente, pero bueno, nosotros lo ponemos como temática del día porque es importante hacer esa reflexión justo ahora que estamos prácticamente culminando este proceso electoral para que cada quien tome sus consideraciones. Ayer recuerdo que todavía en horas del mediodía se hacía el llamado y decíamos
muy poca afluencia de votantes y parecía que se iba quedando ese porcentaje en un 30-35% de participación ciudadana, y hacíamos el llamado porque esto es parte de un ejercicio democrático, ¿verdad? Que todos los salvadoreños pudieran asistir a las urnas y tomar su decisión, cualquiera que fuera esta, ¿verdad? Y bueno, al final estábamos observando los datos que proporcionaba el mismo Tribunal Supremo Electoral y sobrepasó el 50% la cantidad de personas que sí acudieron a votar. Qué bueno.